Buenas tardes a todos, esta es nuestra segunda clase. La clase va a tratar de Alemania en el periodo entre guerras, desde la República del Weimar hasta el Tercer Reich, en la época del 11 de noviembre de 1918, cuando se crea la Segunda República Polaca, hasta el 1 de septiembre de 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, que también vamos a dividir en dos etapas, hasta la llegada de los nazis al gobierno, y la segunda etapa desde la subida de los nazis al gobierno 33 hasta el comienzo de la guerra. Esta es la clase que va en el eje cronológico, contándonos, relatándonos la historia cronológicamente, qué fue y cómo fue lo que pasó en esta Alemania. Tenemos que contextualizar. Alemania termina vencida en la Primera Guerra Mundial, humillada en los acuerdos de Versalles. Sin embargo, Alemania logra entrar en un periodo democrático con una constitución del Weimar y una Alemania liberal, que no es claro y obvio que haya ocurrido, pero justamente ocurre. O sea, hubo una base democrática y una base liberal, una experiencia democrática y una experiencia liberal. En la época de los surgimientos de la Unión Soviética, el ascenso de los fascismos y los totalitarismos, el auge de los movimientos obreros, es un periodo muy turbulento de la historia. Estamos hablando de los felices años 20 y el crack, la crisis económica de Wall Street de 1928-1929, la época de las utopías, los 14 puntos de Wilson. La guerra es algo que ya pasó y que ya no va a volver, casi una era mesiánica, la era de las utopías. La creación de las naciones, de la Sociedad de las Naciones, lo que hoy va a ser las Naciones Unidas, y también en el contexto está la Guerra Civil Española, que comienza también en esta época. A la par del segundo contexto estamos hablando de la creación de la sociedad de las masas, con conceptos modernos, la creciente participación de las masas en la política, la aparición de la sociedad de consumo, el concepto del ocio y el entretenimiento, cine, radio y espectáculos masivos, que son conceptos nuevos, modernos del siglo XX. La emancipación de la mujer que comienza a trabajar y la mujer que comienza a ser activa en la vida política en cada uno de los países en Europa. Guillermo II, el último Kaiser del Imperio Alemán, el último rey de Prusia, huye el 9 de noviembre de 1918 y va a encontrar refugio en Holanda. El contexto alemán específico, ahora tenemos que entender, el Tratado de Versalles, la humillación alemana, la obligación de indemnización y deudas externas crece tremendamente en Alemania, una inestabilidad política tremendamente grande, con intentos de golpes de estados, tanto de izquierda como de derecha, Hitler el 23, el Putsch, vamos a hablar de ello más adelante, tensión sociales y golpes de estado, crisis económica que ataca a Alemania, inflación galopante, la depresión de los años 30 y principalmente el desempleo de la juventud en Alemania. Y un contexto importante que en el 38 se va a realizar, la aspiración de la unión con Austria. Recordemos que Hitler era austríaco y no alemán. El 11 de noviembre de 1919 se proclama la Constitución del Weimar, que establece un sistema representativo, republicano y federal. Mantuvo principios democráticos, conservadores, y establecen los principios del derecho social. O sea, es una democracia. Se establecieron los colores rojo y negro y dorado como símbolo de la bandera alemana. Tuvieron esos años democráticos de una constitución. La república se forma con el contexto de una revuelta obrera, del estilo del movimiento bolchevique ruso, pero fue duramente reprimido por el ejército, y en forma quizás no sorpresiva, sus líderes, que ambos fueron fusilados y ambos de origen judíos, la famosa Rosa Luxemburg y Karl Liebenknecht. Entonces Paul von Hindenburg asume como presidente de la República del Weimar. Esta primera experiencia democrática y liberal de Alemania son años de enorme creatividad y dinamismo, la época de la arquitectura moderna, creativa, risueña y dinámica. Fueron los años del auge de la fotografía, del cine, de la radio, del teatro y de la música clásica alemana. Escritores famosos que van a influir hasta nuestros días surgen en la Gran Alemania: Thomas Mann, Brecht y otros. Son los años de la mujer alemana,
una mujer idealizada que dejó una marca en el imaginario colectivo de aquella época. Y también es una Alemania liberal. Son los años de una cierta liberación sexual, de cuando el alemán y Alemania descubren su cuerpo y su sexualidad. Aprenden a disfrutar del sexo y de los placeres de la vida, por supuesto para el escarnio de la moral religiosa, tanto católica como protestante, y de los partidos políticos conservadores. Es también el auge de la música jazz y de los cabarets como una expresión del liberalismo cultural alemán. Weimar fue Berlín y Berlín fue el Weimar. Con sus 4 millones de habitantes, era como mucho la ciudad más importante de Alemania, la segunda más poblada de Europa, una metrópolis que dejaba encantados y aterrados a propios y extraños que actuaban como un imán o provocaban un sentimiento de rechazo. Berlín atraía a pintores, a poetas, a jóvenes soñadores y ambiciosos. Deslumbrantes, escaparantes de clubes nocturnos y locales para homosexuales, era una ciudad desenfrenada y obsesionada por el cuerpo y el sexo. Berlín era también un increíble emporio económico que producía ingentes cantidades de electrodomésticos, telas y prendas de confección. Una ciudad para pasarlo bien, con barridas elegantes y ricas, parques para el escarmiento, un zoológico y numerosos lagos al alcance de cualquier berlinés que se molestase en tomar un tren o un tranvía. Berlín, la capital, adquirió categoría de símbolo y fue patrón de referencia. En el resto de Alemania se pensaba que los berlineses habían ido demasiado lejos. Era un imán que atraía a alemanes y foráneos con ambición y talento, pero que también infundía pavor y desprecio. Era un reflejo único, esencial de la Alemania del Weimar. Ningún grupo, ningún individuo podía reclamar la ciudad como suya. Berlín no estaba en manos de nadie. El consenso era un vocable desconocido. También eso fue el Berlín moderno. Del libro La Alemania del Weimar, Promesas y Tragedia, de Erich Weitz. El 9 de noviembre de 1933, pongámoslo como la fecha oficial del surgimiento del Partido Obrero Alemán Nacional Socialista. Hitler llevó más de 2.000 camisas marrones al gobierno de Bavaria para llevar al poder el intento del famoso putsch, que como consecuencia Hitler va a ir a la cárcel. El intento falló y Hitler es sentenciado a 5 años de prisión. En la prisión, Hitler va a escribir su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha, aquel libro que desarrolló sus planes para el futuro de Alemania y en el cual describe el antisemitismo. El antisemitismo de Hitler es distinto a los antisemitismos anteriores. Hitler no es originario de ninguna idea, es ecléctico. Él recolecta diversas ideas y le da un nuevo significado. El origen del antisemitismo es medieval, de la época cristiana de Europa, y no es el tema de nuestra clase, pero el origen del antisemitismo es muy anterior a Hitler. En el siglo XIX está ejemplificado con el juicio de Dreyfus, en el cual, dicho sea de paso, un periodista famoso húngaro, Teodoro Herzl, fue periodista, y él ve que cuando termina el juicio la gente no dice muerte a Dreyfus, la gente dice muerte a los judíos, y él entiende entonces que la única solución para el pueblo judío es un refugio nacional judío, y aquí va a ser el comienzo de la era sionista con Herzl. Pero el siglo XIX, hasta el siglo XIX, ¿dónde está la diferencia? Si hacemos una misma pregunta en la época medieval y en el siglo XIX, las respuestas son distintas. En la época medieval preguntamos, ¿el judío es distinguible? La respuesta era sí. Era distinguible en cómo se vestía, en la vestimenta, la obligación que tiene llevar una marca judía. A veces fue un sombrero judío, a veces fue una vestimenta judía, amarilla. ¿Ok? Y vivía en zonas separadas, llamamos el famoso gueto de Venecia. ¿Ok? Y otros similares, las juderías, las aljamas en España. Y se preguntaban, ¿el judío tiene salida? Sí, el judío podía convertirse. En el siglo XIX cambia la situación. Se pregunta, ¿el judío es convertible? No, la gran mayoría son judíos iluministas. Ya no se los diferencia en la calle, ya no tienen símbolos y están entre nosotros. Y entonces es mucho más peligroso. Y aquí ya cambia la respuesta si tiene solución o no. Y Hitler lo va a llevar a un grado de antisemitismo racial,
genético, es por la sangre, no es decisivo, no puede convertirse. Va a cambiar el enfoque del antisemitismo en esta época. Aquí hay un punto muy importante que quiero esclarecer. La carta de presentación política del Partido Nacional Obrero Socialista Alemán, el partido nazi, no era una carta antisemita. No era una pseudo-identidad que somos antisemitas. El término de antisemitismo era para los miembros del partido. No fue el punto. La utopía social nazi es una utopía distinta. La utopía social nazi habla de la familia aria pura. Habla de una familia patriarcal. Habla de la vida campesina. Habla de la agricultura y de la armonía familiar. Cuando habla del nacionalsocialismo, el socialismo se refiere a los alemanes puros, no a los demás. Y hay una contradicción muy grande que Hitler ataca entre esos elementos degenerados, la democracia y el liberalismo, que según el enfoque de Hitler, ambos degenerados por el judaísmo. Entonces, por ejemplo, hay una contradicción muy grande, por ejemplo, entre la música clásica de Wagner frente al jazz, o el vals frente al swing. El jazz y el swing están contaminados, son liberales, en decadencia, contamina la juventud alemana, es una música inferior de negros y por supuesto están judaizados, frente a la música clásica y al vals. Y la ideología nazi está compuesta por pilares ideológicos. Pilares ideológicos que cuando se habla, al final se cumplen. Y estos pilares ideológicos se van cumpliendo. Cuando se habla de una raza superior, se va a llevar a la eugenesia, a la eutanasia, al asesinato de los discapacitados físicos y mentales. Cuando se habla del concepto de razas, se va a llevar al antisemitismo. Y cuando después se va a hablar de los territorios vitales, los Lebensraum, se va a llegar a la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando se habla de ideología, y esta gente llega al poder, finalmente cumplen esa ideología. La primera gran promesa de Hitler es el Reich de los 1000 años. Sabemos que finalmente el Reich de los 1000 años duró 12. Fue suficientemente genocidio y criminal para que lo recordemos históricamente hasta el día de hoy. Pero fueron 12 años. Pero Hitler promete, esa es la primera promesa de Hitler, de volver la grandeza teutónica de los pueblos alemanes superiores y volver a crear un imperio germánico que domine, por supuesto, Europa y después el mundo entero. El segundo pilar ideológico habla de la concepción de las razas y la raza superior. Tomando decir que hay una raza superior que se puede demostrar científicamente el ser superiores. Espero y rezo para que toda la gente que esté mirando nuestras clases entienda que hoy no utilizamos más el término de razas, en todo caso, etnia. Hay que discutir en qué caso lo utilizamos y en qué caso no semánticamente, y que si hablamos de raza, hablamos de una raza que es la raza humana, a la cual todos pertenecemos, reconociendo diferencias religiosas, de colores y de otro tipo de cosas. Pero estamos hablando filosóficamente de la raza humana, la familia humana a la cual todos pertenecemos, reconociendo las diferencias. Pero les quiero leer algunos principios de la ideología de la raza aria superior. El ario es el fundador o el creador de la civilización por excelencia, opuesto al simple portador de civilización. La pureza aria está ligada a los teutónicos o a las tribus germanas, también llamada la raza maestra. La raza aria proviene del norte de Europa, donde se había extendido a Egipto, India, Grecia y Roma. Esta raza, que es la única apta para crear cultura, había remoldado las antiguas civilizaciones que florecieron en aquellas áreas. El colapso de estas civilizaciones había obedecido a la degeneración provocada por la mezcla de los arios con razas inferiores. O sea, fíjense cómo la ideología intentan adoctrinar, cambian la bandera de los colores alemanes, que es el mismo color que tiene hoy Alemania, a la bandera nazi, roja y negra, el símbolo de la sangre y de la tierra, con la esvástica, por supuesto. El pueblo Volks, el pueblo alemán, son los portadores del mito solar, que es el mito de la fuerza formadora misma. El estado total. La raza aria se encuentra en un egoísmo colectivo y sagrado que es la nación.
lo que incluye la negación de la democracia, los partidos políticos y los sindicatos. La creencia en la responsabilidad del líder, que es una responsabilidad ascendente y una autoridad descendiente bajo el lema un pueblo, una nación, un Führer. El Führer era la personificación del espíritu del pueblo alemán y hay un culto al Führer casi como el Mesías, el enviado del cielo. Fíjense ustedes cómo comienza siempre las películas nazis. La película nazi siempre comienza que nubes, la nube se abre, aparece un avión que es el avión de Hitler, y Hitler del avión mirando a las masas, el enviado del cielo, nuestro protector, nuestro salvador. El poder sobre las masas, la emoción revolucionaria, la manipulación de las masas no es solamente una técnica, es también un fin. Y por eso hay grandes actos masivos para fomentar el espíritu alemán colectivo con las grandes banderas y las antorchas y las marchas de las juventudes hitlerianas. Difícil de explicar en este momento cómo Alemania acepta el próximo concepto. El cristianismo y el humanismo son dos creencias de la época que ambos son mitos degenerados y judaizados, por lo tanto hay un rechazo a la democracia parlamentaria. ¿Cómo Alemania, los alemanes aceptan esto? Vale quizás una clase por separado a este tema. Es un tema que hay que terminar, hay que seguir investigándolo y analizándolo, porque Alemania eran en su gran mayoría cristianos o protestantes. Entonces, ¿cómo aceptan una política, una ideología de este momento? El enemigo central del partido nazi no fueron los judíos, fueron los bolcheviques, el comunismo, que también en el enfoque de Hitler era originario de judíos. O sea, está ligado con el judaísmo, pero no directamente. La fuerza bruta no puede hacer nada si no se apoya por una gran idea. La columna vertebral del programa nacional socialista es la de abolir tanto el concepto liberal del individuo como el concepto marxista de la humanidad y de sustituirlo por la comunidad de los Volks, o sea, el antibolchevismo. Se presenta como un sistema socialista, lo que implica practicar el socialismo como un instrumento de justicia social única y exclusivamente para los sabios. Y hay también una regeneración del arte y la estética por la naturaleza. En todas las obras del arte se representa la religión y Wagner pasa a ser el músico más prodigioso del pueblo alemán. Por supuesto, el antisemitismo, el judío como el antitipo, bastardo por excelencia, el judío como la contradicción total y absoluta de la raza germánica, aria y pura. En lo que a política exterior se refiere, hablan de los territorios vitales, los Lebensraum, la necesidad de Alemania de expandirse. Polonia va a ser el granero de Alemania y los eslavos, o sea, polacos y rusos, su misión va a ser los esclavos de la raza superior, aquellos que queden con vida. O sea, la política de los territorios vitales, que va a comenzar con la anexión de los Sudetes, de Checoslovaquia, la anexión de Austria en 1938 y la invasión a Polonia y con ello el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El régimen totalitario, todos los regímenes totalitarios, utilizan tres fuentes como su mano de acción. Propaganda, por eso Hitler denomina inmediatamente un ministro de propaganda Goebbels, que tenía una cineasta, la famosa Lenin. Leyes. Hitler es una persona que va muy ordenado y todo por leyes, y aquí quiero decir una de las cosas más importantes de esta clase. Hitler aboga por leyes, todo se hizo por ley en Alemania, lo que implica que todo fue legal, pero no legítimo. Y ahora tenemos que diferenciar qué significa legal y qué significa legítimo. El hecho de que haya sacado por ley no lo hace legítimo, si va en contra de los derechos civiles, de los derechos humanos, de la Constitución. Entonces fue todo legal, pero no legítimo. Aquí necesitamos un jurista que apoye esta teoría y que nos explique las diferencias entre legal y legítimo. Y el tercero fue el uso del terror represivo. Primero contra los propios alemanes, contra los disidentes políticos, comunistas y otros, y después testigos de Jehová, homosexuales, y otras minorías perseguidas, los gitanos y otras minorías perseguidas. Los nazis intentaron crear un nuevo orden en Europa con la idea de crear un nuevo orden mundial. Y aquí difiero yo, viniendo de la parte educativa, frente a los historiadores. Los historiadores no aceptan preguntas teóricas, ¿qué hubiese pasado? Sí, pero yo desde un punto de vista educativo sí la puedo preguntar.
¿Qué hubiese pasado si Hitler hubiese ganado la guerra? ¿Quién hubiese quedado en nuestro nuevo orden? Sabemos con certeza que los judíos no. Sabemos con certeza que los gitanos no. Sabemos con certeza que los homosexuales no. Sabemos con certeza que los discapacitados físicos y mentales no. Pero ¿quién sí fuera de los arios y los nórdicos? ¿Quién hubiese quedado? Y como estamos hablando de un público latinoamericano, ¿algunos de ustedes creen que latinos hubiésemos quedado? No judíos. Si Hitler hubiese ganado la guerra, vale el ejercicio intelectual. Sí, es importante, claro, que Hitler nunca habló del tema de los latinos. Dije en un ejercicio intelectual, si hubiese ganado la guerra. Pregunté, sin que reconozco que nunca se habló del tema, nunca habló del tema de los latinos. Como curiosidad quiero mencionar, por ejemplo, que la persecución de las minorías fueron solamente en Alemania y Austria. O sea, la persecución de los homosexuales, la persecución de los testigos de Jehová, fueron solamente en Alemania porque atentaba contra la integridad alemana. A él no le importaban los homosexuales, los testigos de Jehová en Polonia o en otros países. Fueron solamente contra minorías en Alemania y Austria que atentaban en su ideología política contra Alemania. Pasamos a la segunda parte, entonces, la subida de los nazis al gobierno. En enero de 1933, los nazis asumen el gobierno. Es importantísimo comenzar diciendo y sabiendo que Hitler toma el poder en un sistema democrático, con elecciones. Y eso es una de las primeras lecciones que nosotros tenemos que aprender hoy, gracias a Dios que toda Latinoamérica vive en democracia, de tener cuidado, saber detectar cuando un político quiere utilizar la democracia para destruirla, que fue el caso de Alemania. Hitler sube en una democracia para destruirla. Llega en en julio del 32 son 37% de los votos y en noviembre de nuevamente elecciones un 33% de los votos. Eso es decir que el 67% no lo votó. O sea que la gran mayoría no era nazi de ideología y era un sistema de coalición parecido al que tenemos en Israel, en que ninguno tiene mayoría, tienen que juntarse partidos, logra finalmente llegar al poder en 1933, en enero del 33. Y entonces viene el proceso quizá más importante que tenemos que entender, que yo lo voy a llamar con un nombre complicado, que a veces me critican. Alemania, la primera víctima del nazismo. A mi juicio personal y profesional, la primera víctima del nazismo fue Alemania, que ya tenía años de una experiencia democrática que le acabo de explicar y liberar una constitución del Weimar, que va a ser anulada inmediatamente y vamos a ver cómo ocurre el proceso y tan rápidamente en un año. En estos momentos quiero aconsejar tres libros que tienen que conocer y que son críticos para entender y que quizás lo más importante es que se han escrito por alemanes intelectuales que se han exiliado y que han vuelto después de la guerra de Alemania. Está el libro de Götz Ali, La utopía nazi, cómo Hitler compró Alemania. Creo que es una de las mejores obras, muy bien traducida a nuestro idioma, al español, que explica el proceso de cómo Alemania se fue nazificando paso a paso. Y el segundo libro de Sebastian Haffner, Historia de un alemán, Alemania 1914-1933, pero el énfasis está en 1933. De ambos voy a citar. Pero es un proceso de decaída, nunca pasa de golpe y nunca pasa de una sola forma, pero miren con qué rapidez ocurren las cosas. Cito de Francisco Martín Moreno, un mexicano, en un libro llamado En media hora la muerte, pero un párrafo que me parece muy importante para la comprensión de la personalidad de Hitler y Hitler en Alemania. Hitler odia a los intelectuales por no poder controlar sus argumentos. Prefiere la fuerza militar. Maneja las masas y sus emociones. Lucra con la humillación alemana sufrida en Versalles y manipula las masas por medio del miedo y la exaltación de la grandeza del Tercer Reich. Es titular de la verdad absoluta. La fogosa pasión de Hitler en sus discursos hipnotiza a las masas. Las banderas y las marchas marciales a la luz de las antorchas despiertan el más profundo patriotismo, el delirio nacionalista y la sensación de invencibilidad de Alemania. El aplauso era multitudinario, el contagio era colectivo,
El sentimiento de grandeza era avasallador. Alemania se preparaba no solo para recuperar el honor perdido, sino para conquistar el mundo entero. La derrota ha de convertirse en victoria, alega. Ven en el Tratado de Versalles la venganza de los aliados que condenó a Alemania a la muerte en vida. Les quitó sus recursos naturales de carbón y hierro y sepultó a Alemania en una grave crisis económica humillante, prohibiendo mantener al ejército alemán. Alemania era un polvorín social que podía estallar en cualquier momento. Hitler tomaba a la nación por las solapas y la zarandeaba, la sacudía, la agitaba, la despertaba, la animaba y la recibía para rescatar el orgullo teutónico pisoteado en el Palacio de Versalles. Él conocía las fórmulas, los caminos y las alternativas a seguir. Hitler se autoestima como un político con cualidades sobrehumanas, el salvador de Alemania, enviado por la providencia, un Übermensch, el Mesías, el máximo líder de todos los tiempos. Hitler era contemplado por millones como un nuevo Mesías redentor ante el cual se elevaban los brazos y los rezos. Se referían a él como el hombre Dios. Hitler prometía una Alemania mejor, poderosa y honorable, con empleos, dignidad y riqueza. Su voluntad parecía invencible. Repito, históricamente, cronológicamente, Hitler sube al gobierno en enero del 33. El 27 de febrero de 1933, 2 meses en el gobierno, se quema el Parlamento alemán. Hasta el día de hoy están en discusión histórica si fueron o no fueron los comunistas o fue la misma gente de Hitler quien lo quemó. Sea como sea, se utiliza este evento como una excusa para anular la Constitución, los derechos, la prensa y comienza un sistema represivo de leyes de emergencia y terror represivo. Y aquí la primera lección. Nuestro deber como ciudadanos es detectar quién quiere utilizar la democracia para destruirla. Vale solamente la pena esta lección de la Shoah para todos los jóvenes latinoamericanos. Cito de un segundo libro de Wendy Lower, Las arpías de Hitler. Alemania era una dictadura basada en un partido único y se convirtió en una nación racialmente exclusiva. Los derechos civiles quedaron suspendidos en febrero de 1933 y comenzó la era del terror arbitrario. Aprovecharon cualquier fisura legislativa para disolver los sindicatos. Cualquiera podía ser denunciado por saboteador, marginado, vagabundo, ladrón o prostituta. El nazismo era una alternativa emancipadora que priorizaba la disciplina y la conformidad. Unas 8.000 mujeres comunistas socialistas, pacifistas o asociables, se encontraban perseguidas. Mina Kamenz, diputada de los socialdemocráticos en el Parlamento de Breslau, fue detenida y asesinada por la Gestapo por distribuir panfletos antinazis. Entonces, en febrero del 33 se quema el Parlamento y comienza un terror represivo, se anula la Constitución. Pero un mes después, el 22 de marzo de 1933, se forma Dachau, el primer campo de concentración alemán a 11 kilómetros de la ciudad de Múnich y a la vista de la ciudad. Quiero aclarar, no hubo ningún judío en Dachau. Fueron disidentes políticos, opositores al régimen, principalmente socialistas y comunistas. Y ahora, claro, sí hubo judíos, pero hubo judíos no en condición de judíos, sino en condición de opositores al régimen, socialistas o comunistas, y que los hubo, pero no en condición de judíos. O sea, 3 meses después que están en el gobierno, 22 de marzo de 1933, Alemania crea el primer campo de concentración. Y por eso la alternativa para la mayoría de los intelectuales era Dachau o exiliarse. Y una gran capa de intelectuales odiados por Hitler se encuentran ahora exiliados en Inglaterra y en Francia. Por lo tanto, comienza el terror represivo, campos de concentración, la anulación de todos los medios de comunicación, una prensa única, una radio única, un periódico único oficial del gobierno. 3 meses para subir al gobierno. Cito de Sebastian Haffner, Diario de un alemán. Hacía falta un sentido de intuición para observar que en Alemania
los tontos y los malvados iban aumentando y tornándose en una amenaza. La motivación general seguía siendo el miedo, golpear para no pertenecer a los golpeados. Repito, golpear para no pertenecer a los golpeados. El mundo de los alemanes iba desapareciendo, se hacía invisible, día a día de forma evidente y en medio de un silencio absoluto. Después fueron disueltos todos los partidos, primero los de izquierda y después los de derecha. El tercer paso, y aquí está relacionado con los judíos, el 1 de abril de 1933, el boicot alemán a los negocios judíos. Es muy sencillo de explicar qué significa el boicot. No se puede comprar y no se puede vender a los comerciantes judíos. Lo que implica que los comerciantes judíos alemanes se quedaron sin una fuente de ingreso. Vamos a hacer una pausa y aclarar. En Alemania había 500.000 de judíos, era el 1% de la sociedad, y se estima, similar a los días de hoy, que la mitad de la comunidad judía eran comerciantes o vivían del comercio. Lo que implica que el 1 de abril de 1933, la mitad de los judíos se quedan sin fuente de ingresos. El boicot contra los negocios judíos, el boicot económico contra los negocios judíos y los comerciantes judíos. Pero el 10 de mayo ocurre algo más inquietante todavía. La quema de los libros, la quema pública de los libros. El 10 de mayo, en todas las universidades alemanas, se queman los libros. Aparece en todos los periódicos. Aquí ya salta un tema, ¿quién sabía qué? ¿Todos sabían que hubo el boicot económico en abril? Todos sabían. El 10 de mayo, todos saben, se publica en todos los periódicos alemanes de la quema de libros. Y por eso, un filósofo de origen judío, ya 100 años antes de la Shoah, Heine, dijo, allí donde se queman libros, terminarán quemando seres humanos. Eso dijo en 1821. O sea, él no conoció la Shoah. Entonces, ¿a qué evento histórico se refiere? Allí donde se queman libros, terminarán quemando seres humanos. A la Inquisición de España. Eso lo conocía. Se quemaron 20.000 volúmenes de libros de autores judíos, como Sigmund Freud, Frank Kafka, Stefan Zweig, Karl Marx, junto a autores no judíos como Thomas Mann, Eric Kästner y Eric Remarque. Los libros escritos por judíos fueron declarados como no alemanes e inmorales, es obvio, y los autores no judíos porque reflejaban para los nazis el espíritu judío decadente que había conquistado el mundo de la cultura alemana. 20.000 volúmenes de libros fueron quemados, y lo más humillante y vergonzoso, que quien quemó los libros fueron estudiantes universitarios en las universidades. 10 de mayo, están 5 meses en el gobierno. Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, viene la famosa Noche de los Cuchillos Largos. El aniquilamiento físico de la oposición política dentro de la SS. Los SS contra la SA, 2 agrupaciones, argumentando que el comandante de la SA, Rom, era homosexual, lo cual lo era. En un encuentro de todo el liderazgo de la SA en un hotel, los encierran, los enmarcan y los asesinan a cuchillos. Y este evento es publicado en todos los diarios. El aniquilamiento físico de la oposición política e intelectual para apoderarse de las estructuras políticas del país. Alemanes, no judíos. Y la quinta, y la última, y la palabra vergonzoso le queda chico, fue la operación eutanasia. El aniquilamiento sistemático de los discapacitados físicos y mentales. Basado en el pilar ideológico de la raza superior, como Hitler explicaba que como en toda sociedad hay un 2 o un 3% de discapacitados físicos y mentales, como la raza superior tiene eso, y la solución a ese problema fue el exterminio en cámaras de gas. Aproximadamente 70.000 niños alemanes fueron asesinados en la operación eutanasia y aproximadamente 200.000 hombres y mujeres fueron esterilizados forzosamente para que no se puedan reproducir, todo legalmente por ley, recuerden, legal pero no legítimo. Y quiero decir, quizá lo más grave que puedo decir, que una sociedad que permitió que eliminen a los más débiles de su sociedad, pues sabemos dónde va a terminar. Por lo tanto, pues es obvio que van a matar a los gitanos, y es obvio que van a matar a los judíos, y es obvio que van a matar a todos los que venían después.
una sociedad que permitió que maten a los más débiles de su sociedad. ¿Quién lo hizo? Médicos y enfermeras diplomadas. Ideológicamente, por ley. En este caso tenemos uno de los muy pocos documentos firmados por Hitler, dando la autorización al doctor Bragg a volver a comenzar una segunda etapa de la operación eutanasia cuando comienza la guerra. Y aquí tengo que mencionar un libro que lo tengo así porque antes de mostrarlo, pues ya el nombre de por sí es tremendamente entendible qué es lo que vamos a leer, de Götz Allee también que lo mencioné antes, un alemán que se exilia y después va a volver a Alemania. Los que sobraban. Alemania sacó leyes para el respecto y la ley más importante fue en 1936, vidas que no merecen ser vividas. Amigos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es una vida que no merece ser vivida? ¿Y quién dictamina que es una vida que no merece ser vivida? Pues Alemania lo hizo. Dictaminar que los discapacitados físicos y mentales no merecen vivir. Vidas que no merecen ser vividas. Todo por ley. Legal, pero no legítimo. Los nazis consideraban genéticamente enfermos a esquizofrénicos, epilépticos, maniáticos depresivos, ciegos con ceguera genética, alcohólicos crónicos, dementes seniles y paralíticos, sifilíticos y todos aquellos con síntomas de retraso mental y física. Sabemos que muchas de estas enfermedades son curables y tienen curación en la medicina. Sin embargo, Alemania los consideró indignos de ser vividas. En 6 clínicas alemanas, fíjense, les estoy mostrando la tabla, los números son exactos, en este caso, 70.273 infantes fueron asesinados en Alemania por discapacidad física o mental. 70.273 niños. Es cierto que fue un proceso que primero fue oculto, pero los médicos hablaban y las enfermeras hablaban y un vecino se enteró de otro vecino y uno contó y uno así, hasta que llegó a la iglesia. Y fue justamente la Iglesia Católica quien en 1941 logró cortar el plan de eutanasia. Eso implica nuevamente que Hitler estaba atento a las quejas de públicos. Quien cortó esto fue el obispo de Münster, el monseñor Clement August von Galen, que logra que en septiembre de 1941 se corte por un periodo, pero después va a volver a continuar la eutanasia, y léanlo en el libro de Götz Allee, Los que sobraban. Y lo que aprendí después de la lectura de este libro, que no lo sabía hasta que lo leí, fue que en la segunda fase también fueron aniquilados soldados que habían sido heridos en el frente con heridas muy graves y que era muy costoso el trato militar, y que Alemania decidió matarlos. O sea, fíjense a lo que llegan, está todo documentado en el libro de Götz Allee, Los que sobraban. Pero hubo otra oposición. Hubo oposición chiquita, pero la hubo. Miren esta foto que es importante. La hubo. Y quizá la más importante de todas fue una estudiante universitaria de Múnich, Sophie Scholl, con su hermana Hans, la famosa, hay una película, un libro famoso, La Rosa Blanca. ¿De quién estamos hablando? De una pareja de hermanos alemanes, arios, puros, pacifistas, que publican 7 panfletos en contra de la guerra. Fueron juzgados en Berlín por traición y decapitados. Y hay una famosa frase que se le atribuye al pastor Martin Niemöller, que la frase dice: primero vinieron por los comunistas, y yo no me opuse porque yo no era comunista. Después vinieron por los socialistas, y yo no me opuse porque yo no era socialista. Después vinieron por los judíos, yo no me opuse porque yo no era judío. Y después vinieron por mí. Pero entonces ya no quedó nadie que pudiese oponerse. Entonces, para ir comenzando el resumen de esta parte, miremos esta secuencia fotográfica. Estoy tratando de hacer una ligazón entre ellas. Miremos esta primera foto. Esta foto fue tomada en 1932. Hitler todavía no estaba en el gobierno. ¿Qué edad tiene este joven? 10 años, 11 años, 1932. Este joven, que en los próximos años va a recibir este tipo de educación, o indoctrinación, quizás llamémoslo mejor dicho, puede ser que se convierta en este.
en el 42, a los 20 años. Sobre esta foto vamos a hablar más tarde en la clase número 4. Y ahora quiero una tercera parte. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Cuál fue la solución al problema judío? En Alemania había 500.000 de judíos, era un 1% de la población. Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Mataron judíos en Alemania en esta época? La respuesta es no. La excepción va a llegar en la noche de cristales rotos en noviembre de 1938. Pero en principio, Alemania no mató judíos. La solución al problema judío fue la migración forzosa. Hacer que los judíos se vayan. Y fue en fases. Recuerden que Hitler es un legalista que quiere que las cosas se hagan por ley. Repito, legal pero no legítimos. Y todo por ley. El primer paso, ya lo mencionamos, fue el boicot económico. Con ese boicot económico, la mitad de la población judía quedó sin fuente de ingresos. La planificación antisemita contra los judíos fue la migración forzosa, hacer que se vayan. No hubo ningún plan de exterminio hasta mucho más adelante. Ya vamos a ver que el que estamos hablando de la primera nota que se habla originalmente es el encuentro de la Villa de Wannsee el 20 de enero de 1942. La política contra los judíos en Alemania fue hacer que se vayan, obligarlos a irse. La ideología de Nazi era Alemania sin judíos, Europa sin judíos. ¿Ok? Entonces la primera fase, como lo estoy explicando, fue el boicot económico. El 50% de los judíos se quedan sin fuente de ingresos. La segunda fase viene el 15 de septiembre de 1935. Recuerden que Hitler es un legalista y esta noche vienen las leyes de Nuremberg. Siempre, normalmente, miren la foto, nos confunde a mi juicio que lo más importante fue la tercera ley, la ley de la protección de la sangre y el honor alemán, que dictaminaba quién era judío. Es muy sencillo, que tiene un octavo judío, o sea, un abuelo o una abuela judía. Que judíos no se podían casar con arios, que judíos no podían trabajar para ellos ni viceversa, y toda una cantidad de leyes más. Pero a mi juicio, esa no es la ley importante. La ley importante es la primera y la segunda. La primera ley de las leyes de Nuremberg habla de la ciudadanía del Reich. ¿Quién es ciudadano y quién no? Y se despiertan los judíos alemanes, que muchos viven por generaciones en Alemania, que la mayoría luchó por Alemania en la Primera Guerra Mundial, y el 15 de septiembre se despiertan apátridas, pierden su nacionalidad, se despiertan y pierden su nacionalidad. Y la segunda ley es la del servicio público, que dice quién puede trabajar en servicio público. ¿Quién puede trabajar? Los ciudadanos alemanes. Los judíos no. Entonces todos los profesionales, médicos, abogados, ingenieros, maestros, arquitectos, periodistas, pierden su fuente de ingreso. Entonces ahora que quedan un 10% que son industriales. O sea, las industrias fueron arianizadas. Vamos a decirlo en un idioma latinoamericano. Fueron nacionalizadas por el gobierno. También ellos se quedaron sin fuente de ingresos y de esa manera obligan a los judíos a irse. Si vamos al final de la historia, de forma paradójica, la comunidad europea donde más judíos se salvaron es Alemania. Porque 2/3 de los judíos alemanes se fueron. Y por eso donde hay más judíos sobrevivientes de todo el mapa de Europa es Alemania, porque esta política hizo que los judíos se vayan. Ahora, ¿a dónde se van? La gran mayoría aspiraba a los Estados Unidos. Está cerrada por el crack económico. Alemania, a los Estados Unidos no permite migración. 15.000 por año. El segundo destino, Palestina, el mandato británico palestino, el libro blanco. Las puertas están cerradas a la migración judía. Por lo tanto, el destino tercero fue Polonia. Porque muchos venían de Polonia, era el país limítrofe y muchos tenían familias en Polonia. Aquellos que van a Polonia van a volver a caer en las garras de los nazis cuando comienza la guerra. ¿Y cuál es el último destino? Y esto tenemos que reconocerlo. Es una de las pocas cosas que tenemos que reconocer a favor de nuestro continente. El continente latinoamericano abrió sus puertas a la migración judía perseguida por Alemania. No en grandes números, pero sí salvaron varios decenas de miles de judíos. Todos los países latinoamericanos, desde Argentina hasta México, pasando por Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, México. Abrieron sus puertas, todos nosotros conocemos judíos con los pasaportes con la letra J, que llegaron a nuestro continente. Eso tenemos que reconocer y agradecer, a pesar de que no fue sencillo. Pero tenemos que reconocer
que Latinoamérica abrió sus puertas a la migración judía perseguida por el nazismo. Quiero ejemplificar con un ejemplo. El doctor Zondek había luchado en la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. Había sido condecorado como héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial. Y era el director del hospital de Berlín. El 15 de septiembre se encuentra apátrida y lo echan del hospital. Él, gracias a Dios, por su profesión, logró emigrar a los Estados Unidos y se salvó. Pero ahora miremos de otro lado. El número 2 del hospital, que ahora se convierte en director en su lugar, ¿está comprometido con el régimen? Los comerciantes, que ahora se quedaron sin comerciantes judíos que le hacen la competencia, ¿están comprometidos con el régimen? Los industriales, que reciben las industrias de los judíos, ¿están comprometidos con el régimen? Y recuerden cuando yo dije que Alemania estaba humillada por Versalles, ¿ok? Con una economía galopante y con el 80% de los jóvenes desempleados, Hitler promete y cumple. Crea la industria militar, que estaba prohibida por los acuerdos de Versalles. Hitler hace barcos, aviones y submarinos. Cuando el resto de los países están todavía en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, él ya avanza en la Segunda Guerra Mundial y todos los jóvenes tienen empleos. ¿Cuál es la segunda fábrica que hace Hitler? La Volkswagen. Y hay una gran promesa, el coche popular. Todo joven que trabaja en la industria popular, en un año va a poder comprar un Volkswagen. Entonces, hace un año atrás estabas desempleado, ahora tienes empleo y en un año tienes un coche, implica que también tenías novia más o menos. Todos los jóvenes se nazifican. Y aquí estamos mostrando el proceso de la nazificación. ¿Cómo Alemania se nazifica? No eran ideólogos que estaban a favor del nazismo y que odiaban fervientemente a los judíos. Eso entre los ideólogos del partido. Rosenberg y sus amigos. Goebbels y sus amigos. Hitler y sus amigos. Él tiene una promesa del Gran Reich. Él promete trabajo a los jóvenes y lo cumple. Y así los jóvenes, y así los comerciantes, y así los empresarios, y así lean el libro, cómo Hitler compró a Alemania. Y ahora quiero mencionar un evento excepcional. 1936. ¿Qué pasó en 1936? Las Olimpiadas en Berlín. Primero tenemos que comprender la importancia para Hitler. El mundo volvía a reconocer a Alemania en su grandeza. Ustedes saben lo que pasa hoy con las Olimpiadas. Brasil, que acaba de terminar. ¿No es cierto? Todo el mundo lucha por ser sede de las Olimpiadas. Pero para Hitler era mucho más que eso. Después de haber sido humillado en Versalles, el reconocimiento mundial a Alemania. Pero no quedaba bien de que estaban los negocios de los judíos marcados y le pegan a los judíos en las calles. Entonces baja el antisemitismo. Hitler ordena bajar. Y los judíos se confunden. Dicen, ven, ya está, es pasajero, se acabó. Esta situación confunde. 36 es un año muy confuso para los judíos. Había muchos periodistas en todas las ciudades y todos esos carteles de ciudades libres de judíos empiezan a desaparecer. Y los judíos se confunden. ¿Ok? Está este evento famoso que todos conocemos, el famoso corredor afroamericano Owens, que corre en lo que se considera lo más prestigioso de las Olimpiadas frente a un alemán, y pierde, o sea, gana Owens, y Hitler furioso deja el estadio y no le da la medalla olímpica. ¿Cómo puede ser que un afroamericano le gane a un alemán? Y tenemos muchos otros casos, pero como curiosidad quiero primero que vean esta foto tan interesante, que ya antes en el 34, miren esta foto. Las Macabeas, un evento deportivo en Alemania, miren la cantidad de gente, miren el estadio, miren la gente. En el 36, miren la foto. Es en invierno, por lo tanto no es una cancha, es una cancha cerrada. Miren la cantidad de gente, miren las banderas. Estamos después de la ley de Nuremberg. Y ahora quiero darles un detalle que es casi desconocido por todos. En las Olimpiadas 1936 en Berlín, hubo 13 medallistas judíos. Hubo muchos judíos que boicotearon y no vinieron, pero hubo muchos judíos que participan. Y aquí está la lista entre ustedes de 13 judíos medallistas en las Olimpiadas de Berlín. Y lo más interesante de todo, porque es lo más interesante de todos, es Helene Meyer. Helene Meyer fue la única judía alemana en esgrima que representa a Alemania. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo Hitler, sabiendo que era judía,
permite que Ellen Meyer represente a Alemania? La respuesta es obvia. Es la única que tenía posibilidad de medalla. No había otra con posibilidad de medalla olímpica. Entonces él obliga a que oculte su origen judío, pero le permite representar a Alemania. Y miren la próxima foto. Las tres son medallistas judías, las tres. Y aquí tenemos a Ellen Meyer, medalla de plata, haciendo la esvástica alemana, haciendo el saludo Heil Hitler alemán. Y lo curioso del caso, porque tonta no era Ellen Meyer, hay una película sobre ella, es que al otro día ella se subió al avión y se exilió a los Estados Unidos. En Estados Unidos recibió el refugio político. El año 1938 fue el año crítico, porque fue el año del cambio. Hay muchos eventos importantes. Comienza en marzo de 1938 el Anschluss. Por fin Hitler llega a su objetivo, la anexión de Austria. Que Austria recibe a los nazis con los brazos tendidos. Los Estados Unidos citan la conferencia de Evian en Francia para hablar del tema de los refugiados judíos. Hitler lo disfruta. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el mundo con los judíos? Y el mundo rehúsa recibirlos. Los Estados Unidos por el carácter económico. Cada país con su excusa. La respuesta más exuberante es de Australia. Australia alega que no puede recibir judíos porque en Australia no hay antisemitismo. Y si traemos judíos va a haber antisemitismo. El único país que está dispuesto a recibir judíos es la República Dominicana. La República Dominicana está dispuesta a recibir 100.000 judíos. Bueno, pues no tenía infraestructura técnica para recibir 100.000 judíos, pero por lo menos alega querer o poder recibir judíos perseguidos. Después, en octubre, Hitler hace un acto que el mundo se calla y anexa a los Sudetes de Checoslovaquia. El mundo se calla. El mundo se calla con Irán. El mundo se calla con el genocidio en Siria. No es nada nuevo. O sea, no es la primera vez que el mundo se calla. Ya el mundo tiene una historia muy grande de callarse ante estos eventos. Y Hitler mira qué hace el mundo. Y el mundo calla. El hecho de que el mundo calle da la legitimización al mundo de Hitler de continuar. Y entonces va a llegar la noche del 9 al 10 de noviembre, la noche de los cristales rotos. Hoy en día reconocida en Alemania como la noche del pogromo de los cristales rotos. Hace 3 años Alemania reconoció este evento. Esto es importante porque qué diferencia hay, que hasta hace 3 años Alemania alegó de que fue una cosa popular, surgido de abajo, no organizado. Alemania hoy reconoce que fue orquestado y organizado por Goebbels, el ministro de propaganda alemán. Y en una noche se van a quemar casi 4.000 sinagogas, de ahí el nombre de los cristales rotos. Y en una noche van a ser asesinados 98 judíos. Ahora, el número confunde, porque 98 judíos en 6 millones, pero eso no es lo que hay que mirarlo así. Imaginémonos nosotros que en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras ciudades, mañana matan a 98 judíos por ser judíos. ¿Qué pasa en cada una de estas comunidades? Así hay que mirarlo, no 98 en 6 millones. Y aquí sí hay por primera vez asesinato de judíos, que es el único caso, y a partir de ahora los judíos son humillados públicamente, principalmente en Austria, y aquí sí judíos son enviados a Dachau como judíos. Aquí cambia la política. Quiero mencionar 2 eventos importantes más, porque son críticos. Primero, que de aquí en más se obliga a los hombres judíos a agregarse un nombre Israel y a la mujer Sara. Yo me llamo Mario, a ver, Israel Mario. Tú te llamas Estela, Sara Estela. Y se empieza a poner la letra J en los pasaportes. Ahora, ¿por qué? Muchos judíos huyen de Alemania. ¿De dónde huyen? A Suiza. Porque Suiza es neutral y porque muchos tienen sus cuentas bancarias en Suiza. Entonces, Alemania le pide a Suiza dejar de recibir judíos. Y Suiza alega, ¿cómo sabemos quién es judío? Tú no vas a saber quién es judío. Marquen quién es judío. Y Alemania empieza a marcar los pasaportes con la letra J. Y a partir de aquí tenemos de 38. Estos 2 eventos que son muy importantes generan un cambio de conciencia. En los libros de Yad Vashem se titula normalmente "Y la historia no terminó así". Y yo agrego y digo, lamentablemente no terminó así. Esto va a ser solamente el preludio de lo que va a venir posteriormente. Esto fue lo que generó lo que va a venir después. La noche de los cristales rotos es solo el preludio, el primer paso
de lo que va a venir. En síntesis, la solución al problema judío en Alemania, en la concepción ideológica de Hitler y legal por ley, fue que los judíos se vayan en migración forzosa, obligarlos a irse a través de las restricciones económicas que no le permitían continuar viviendo en el país. Y como dije, paradójicamente, 2/3 de los judíos se salvaron. La primera vez que se va a utilizar el término de exterminio de los judíos por Hitler, el 30 de enero de 1939, o sea, 8 meses antes de la guerra, en el Parlamento, y en palabras de Hitler, si los financieros judíos internacionales tienen una vez más éxito llevando a Alemania a una guerra, esto no va a terminar con la bolchevización de Europa, sino con el exterminio de la raza judía en Europa. Está documentado, está filmado, lo pueden encontrar en el internet, está en el Museo de Yad Vashem, con voz de Hitler en el Parlamento. Ningún negador puede negar que esto no se haya dicho oficialmente el 30 de enero de 1939. Y a partir de aquí se va a generar ya la política de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo Ribbentrop-Molotov y la invasión a Polonia, y con esto va a comenzar la Segunda Guerra.